Listra. Hay momentos en la vida y también en el aula en los que miramos al cielo y parece que no hay respuesta. Oramos, servimos, trabajamos y nada cambia. Los niños siguen inquietos, las situaciones siguen difíciles, las fuerzas se agotan y el silencio de Dios se vuelve cada vez más pesado. Quizá te has sentido así, como si el cielo estuviera cerrado, como si tu labor fuera una gota perdida en un desierto. Pero déjame decirte algo con toda certeza. El silencio de Dios no significa su ausencia. A veces, mientras tú esperas una señal visible, Dios ya está moviendo las nubes, preparando la lluvia. Y eso fue lo que exactamente vivió Elías, el profeta del fuego, el hombre que oró hasta ver llover después de 3 años y medio de sequía. Una historia que nos enseña lo que significa creer, aunque no podamos ver. Bienvenidos. Luz en el aula, luz que no se apaga, brilla en la mente, ilumina el alma. Luz en el aula, chispa que estalla, donde Él sabe siempre nos llama. Primera de Reyes 18:41 nos dice: Entonces Elías dijo a Acab: Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y es interesante leer este versículo porque Elías pronuncia estas palabras cuando todavía no había ni una sola nube en el cielo. No había humedad, ni señales, ni indicios de cambio. Pero él oyó algo que otros no podían oír: el sonido de una lluvia que aún no había caído. Esa es la fe que Dios quiere que tengamos como educadores cristianos. Cuando todo parece igual, cuando no vemos progreso en los alumnos, cuando las fuerzas se agotan, Dios nos invita a oír con el oído de la fe. Elías no esperaba ver para creer. Elías creyó y por eso vio. Y es aquí donde se aplica Hebreos 11:1. Es, pues, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tu fe también puede escuchar lo que otros no oyen, el eco del propósito de Dios en medio del silencio del aula. Algo también importante que vemos en este pasaje de Primera de Reyes 18, 42 y 43 es que Elías subió a la cumbre de ese monte Carmelo, se postró en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su siervo: Sube ahora y mira hacia el mar. Y el siervo subió y miró y le dijo: No hay nada. Y esa frase, no hay nada, para nosotros es fácil de entender. No hay nada. 3 palabras que pueden desanimar a cualquiera. Pero Elías no se rindió. Volvió a orar, no 1, ni 2, ni 3, sino 7 veces más. Cada vez que el criado bajaba con la misma respuesta, no hay nada, Elías volvía a doblar sus rodillas. ¡Qué impresionante! ¿Cuántas veces nosotros nos desanimamos con una sola vez que nos digan: no hay nada, no hay resultados, no se muestra avance? Oramos por un alumno y nada. Intentamos una estrategia nueva y nada. Damos el tiempo, la energía, el corazón y parece que nada cambia. Pero aquí está el mensaje, la clave. La fe no se mida por lo que vemos, sino por cuántas veces seguimos orando cuando no vemos nada. Romanos 12:12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Elías nos enseña que la perseverancia es la llave que abre los cielos cerrados. Es esa fe activa que nos ayuda a continuar aunque no veamos nada. Dice el versículo 44 de este mismo pasaje que a la 7ª vez Elías dijo que si había algo. Pero esta vez el siervo le contestó: he aquí una nube pequeña, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar.
Ahí estaba. Después de tanta espera, después de tanto orar, una diminuta nube, casi insignificante. Pero Elías no la menospreció. Él supo que detrás de esa pequeña señal había una gran promesa. Tal vez en tu vida también hay nubes pequeñas. Un alumno que empieza a mostrar empatía, un padre que por fin te escucha, una oración contestada de manera sutil, o simplemente el niño que deja de llorar al entrar al aula y se sienta de manera tranquila y en paz. No ignores esas señales, son la evidencia de que la lluvia está en camino. El problema no es que Dios no esté obrando. El problema es que muchas veces solo buscamos los truenos, el viento y olvidamos mirar las pequeñas nubes de su fidelidad. Zacarías 4:10 dice: porque ¿quién menospreció el día de las pequeñeces? Dios se deleita en los comienzos pequeños. Las obras grandes del reino casi siempre nacen en silencio, en la paciencia y en la fe. El verso 45 nos dice: y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Primero fue la nube, luego el cielo se llenó, finalmente la lluvia cayó. Y así es el proceso de Dios para con nosotros. Primero, una promesa que debemos de creer. Luego, una pequeña señal que debemos abrazar. Y finalmente, el cumplimiento que debemos de celebrar. Tu labor como maestro tal vez está en esa etapa de la nube pequeña. Pero si permaneces fiel, si sigues orando, sirviendo con amor, creyendo aunque no lo puedas ver, Dios traerá la lluvia abundante de su propósito. Y me encanta este salmo, Salmo 126, versos 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. La semilla, la oración, la enseñanza, el amor, todo florecerá a su tiempo. Es cuestión de fe. Y es aquí donde quiero contarte una historia que leí y dice así. Una maestra llamada Claudia enseñaba en un barrio vulnerable. En su clase había un alumno que nunca participaba, apenas hablaba y solía dibujar durante las clases. A veces la maestra pensaba que nada de lo que decía llegaba a su corazón. Años después, en una exposición local, vio un mural con la firma de ese niño, ya adulto, y en una esquina del mural había una frase. Con gratitud a la maestra Claudia. Usted fue la primera persona que me dijo que Dios me había dado talento para esto. En ese momento la maestra Claudia lloró. Durante años había creído que su trabajo no había tenido impacto, pero ese dibujo era su nube pequeña que se había transformado en lluvia abundante. Así obra Dios, de manera invisible, silenciosa y fielmente. En Juan 13:7 encontramos unas palabras muy interesantes que habló a Jesús hacia Pedro. Y esas palabras fueron: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Estas palabras que Jesús pronunció para Pedro fue cuando Jesús le lavó los pies. Pedro no entendía, no podía ver el propósito detrás de esa acción tan humilde de su maestro. Pero con el tiempo comprendió que Jesús estaba mostrándole el modelo de servicio perfecto. Hay muchas cosas que no entendemos ahora como maestros. No sabemos por qué un alumno se resiste o por qué nuestros esfuerzos parecen no dar fruto, pero Dios sí lo sabe. Y un día, quizás aquí o en la eternidad, entenderemos que nada fue en vano.
Isaías 55 versos 8 y 9 nos recuerdan: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son tan altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Dios está haciendo algo incluso cuando parece que no pasa nada. Él está formando corazones, construyendo carácter y tejiendo historias que solo Él puede ver completamente. Yo sé que hay días en el que el aula parece más un campo seco que un jardín. Los niños no escuchan, la energía se agota, las ideas se acaban y sentimos que las palabras se pierden en el aire. Pero es ahí, justo en esos momentos, cuando Dios está obrando lo oculto. Cuando enseñamos a un niño a perdonar, a compartir, a orar o simplemente lo consolamos en medio de su tristeza, es ahí donde estamos plantando semillas invisibles que Dios mismo hará florecer. Recordemos que nuestro trabajo es sembrar. Vendrá otro maestro y va a regar esa semilla, pero el único que va a dar el crecimiento es Dios. Puede que hoy no lo veamos, pero la semilla está viva. Pensemos en Jesús. Durante su ministerio, no todos comprendieron sus palabras. Muchos lo escucharon y lo rechazaron, otros dudaron, y algunos otros lo abandonaron. Pero las semillas que él sembró siguen dando fruto más de 2000 años después. ¡Qué glorioso! Lo mismo ocurre con nosotros. Nosotros enseñamos, corregimos, animamos, sembramos fe, y el Espíritu Santo sigue trabajando incluso después de que la clase termina. Y es ahí donde al terminar la clase debemos cerrar nuestros ojos, creer con el corazón que lo que hemos hecho dará su fruto a su tiempo, aunque no lo podamos ver. Y esto me hace pensar en las personas que por alguna situación literalmente tienen la vista sin ver, la vista nublada, la vista perdida, pero no significa que esas personas no crean que van a lograr cosas. Simplemente, el día de hoy que tú me estás escuchando, no me estás viendo, pero crees que existo. De la misma manera es la labor que nosotros hacemos con los niños. No vemos el resultado, pero creemos que en algún momento esa semilla va a florecer. No nos rendiremos aunque no podamos ver. No nos cansaremos aunque el cuerpo nos diga no más. Porque el que ama esta profesión y ha sido llamado por Dios siempre da la milla extra. Yo sé que el cuerpo a veces pide descanso, y es hermoso poder descansar y retomar nuevas fuerzas en Dios, pero la labor continúa, y aun cuando no nos presentemos en el aula por alguna situación de salud, Dios sigue obrando, porque nosotros únicamente somos el instrumento en sus manos, y su labor no se detiene. Querido maestro, querida maestra, si hoy miras al cielo y parece que no hay señales, si sientes que tus oraciones rebotan en el techo, recuerda a Elías. Recuerda la nube pequeña. Dios no te ha olvidado. Él está trabajando en lo invisible, y cuando menos lo esperes, verás el cielo oscurecerse con la lluvia de su fidelidad. Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y repito, confía en Él y Él hará. Sigue sembrando, sigue creyendo, sigue enseñando con amor, porque aunque no lo puedas ver, Dios ya está moviendo sus nubes a tu favor. Gracias por acompañarme en este episodio de Luz en el Aula. Que esta palabra renueve tu fe y te recuerde que la espera no es pérdida, es preparación. Porque el Dios que hizo llover sobre el Carmelo
también hará llover sobre tu aula, sobre tu vida y sobre cada semilla que sembraste en su nombre. Gracias por acompañarme. Que Dios te bendiga. Luz en el aula, chispa que estalla, donde el saber siempre nos llama. Una producción de Listra. ABS Audio en calidad sonora.